En este tutorial vamos a realizar la configuración del servidor LDAP. El servidor LDAP funciona como una base de datos para autenticación de usuarios centralizada, algo similar al funcionamiento del Windows Active Directory. Y bueno, su función principal es la administración de usuarios y contraseñas. Entonces, la idea es que podamos tener todos los usuarios y contraseñas de un determinado grupo, de una determinada red, en un equipo y desde allí pues administremos de manera conjunta desde el servidor sin tener que hacer usuarios locales en cada uno de los equipos. Esto no quiere decir que se puedan mantener los usuarios locales, sin embargo, se facilita la administración cuando tenemos diferentes jerarquías, diferentes grupos, diferentes roles. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es instalar un repositorio. Por acá tenemos el repositorio del PHP LDAP admin. Antes estaba dentro de los repositorios de Debian, pero pues ahorita no lo tenemos. Para facilitar el trabajo, pues tengo acá un manual que igual lo voy a dejar en la descripción. Este manual nos va a facilitar, digamos que la parte de la comandería, y acá van a estar resumidos también todos los pasos. Tenemos un equipo Debian que es el que va a estar funcionando como el servidor, donde vamos a instalar todos los paquetes como el slab, que es el paquete propiamente del directorio LDAP, el LDAP utils, que es una serie de comandos para poder comprobar e incluso también agregar información al LDAP, y el PHP LDAP admin, que nos va a facilitar realizar tareas como crear un usuario, crear un grupo desde una interfaz gráfica mucho más sencillo. Entonces vamos a, bueno, dicho sea de paso, este servidor tiene un adaptador externo para poder hacer la instalación de paquetes, y también tenemos un adaptador ya configurado en red local con este otro equipo que tenemos por acá, que es, voy a ir encendiéndolo, dicho sea de paso, va a ser nuestro cliente donde vamos a poder probar los usuarios que vamos a crear acá en el servidor. Entonces, bueno, vamos a iniciar la instalación, vamos a agregar estos repositorios a nuestro servidor porque anteriormente estaban ya agregados en otras distribuciones, pero hubo algún inconveniente en esta última distribución con el PHP, no lo agregaron y posteriormente salió el release. Y bueno, esperaríamos que en las próximas ya distribuciones o los próximos repositorios pueda estar actualizado. Bueno, agregamos esto, entonces vamos a poner aquí también un update para que nuestro equipo se actualice ahorita que acabamos de modificar repositorios. Y posteriormente entonces vamos a hacer también la instalación de ya los paquetes propiamente. Como les decía, vamos a instalar el slapd, que es el servidor LDAP, el LDAP utils, que es comandería, PHP, que nos va a ser, va a ser necesario para el PHP LDAP admin y algunos otros complementos de PHP. Vamos a decir que sí. Acá vamos a poner el password del administrador. Este va a ser el password de nuestro administrador LDAP. Posteriormente es el mismo password que vamos a utilizar para autenticarnos en la interfaz gráfica. Entonces, muy importante, el usuario por defecto es admin y el password es el que estamos especificando allí. Ok, ahora vamos a hacer la instalación del PHP LDAP admin. Y listo, bueno, vamos a ir.
Con el comando dpkg reconfigure lo que vamos a hacer es ahora ya configurar la base de nuestro servidor LDAP, donde vamos a agregar algunos datos importantes. Entonces acá le vamos a decir que no queremos omitir la configuración del server. Y acá entonces vamos a proceder a poner nuestro nombre de dominio o el nombre que queremos especificar. Bueno, aquí es la organización, entonces podemos poner algo como esto. El password del administrador es el que antes indicamos. Acá vamos a escoger la base de datos por defecto. Vamos a decirle que no. Acá igual vamos a escoger la opción yes. Y listo. Ahora bien, ya tenemos configurado nuestro servidor LDAP y si queremos podemos ejecutar el comando slap, que está en los LDAP util. Este comando lo que nos va a hacer es mostrarnos ya la estructura que creamos, ¿verdad? Muy similar como cuando los que están familiarizados un poco con la parte de Microsoft, cuando tenemos un Active Directory, bueno, por lo general de manera gráfica podemos ver esta estructura, ¿verdad? Que va a ser el dominio en la parte de la raíz y posteriormente también lo que tenemos creado ahorita es nuestro primer usuario, que es el usuario administrador con todas sus especificaciones. Lo que es la contraseña del usuario no se guarda en texto plano, sino que está codificado en MD5. Y bueno, igual aquí toda la estructura básica, ¿verdad? A esta estructura nosotros le vamos a agregar 2 unidades organizativas y posteriormente ya a través de la interfaz gráfica de PHP vamos a agregar un grupo y un usuario para poder hacer la prueba de autenticación. Antes de poder utilizar el PHP, el admin tenemos que hacerle algunos cambios. Sin embargo, primero vamos a completar nuestra estructura de Active Directory creando un archivo. Para eso vamos a movernos al directorio de etc LDAP para que quede mucho más organizado, no dejar ahí el archivillo, digamos que en cualquier lugar, sino que lo vamos a dejar. Este archivo es un archivo de código fuente para poder crear, como les indicaba, una unidad organizativa. Entonces va a llevar la siguiente estructura. Acá tenemos, vamos a ponerle unidades. .ldif, este formato es el formato que leen los directorios activos. Entonces es muy importante acá la nomenclatura que vamos a utilizar. Vamos a utilizar dien para especificar la base, le decimos OU. En este caso vamos a crear 2 unidades organizativas, una que se llama profesores y otra que se llama estudiantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, simplemente vamos a hacer una estructura dentro del árbol que ya creamos para organizar la información respectiva del directorio activo, que podría ser en este caso, por ejemplo, crear un grupo para profesores posteriormente para que los usuarios estén registrados ahí. O incluso los mismos usuarios y lo mismo en el caso de los estudiantes. Entonces vamos a tener una estructura que nos va a indicar que hay una unidad organizativa y esta unidad organizativa va a estar dentro del árbol de dominio que ya nosotros creamos. El tipo de objeto, object class, va a ser organizational unit, ¿verdad? Unidad organizativa. Y acá igual volvemos nada más a confirmar el nombre simple del objeto. Ok, entonces vamos a ver bien, la unidad organizativa se va a llamar profesores, está dentro del árbol o abajo del árbol principal, es de tipo unidad organizativa y el nombre común es este. Vamos a crear de una vez acá, podríamos crear archivos por separados para cada una de estas unidades organizativas, pero en este caso, para efectos didácticos, vamos a crearla dentro del mismo archivo. Sin embargo, uno podría pues también tenerlas en archivos separados. Aquí nada más
vamos a modificar el nombre porque en realidad el resto se mantiene exactamente igual. ¿Ok? Entonces tenemos una unidad organizativa que se llama profesores y tenemos una unidad organizativa que se llama estudiantes, emulando un dominio o un directorio activo que lo que va es almacenar información de una academia donde tenemos estos dos tipos de usuarios y ahí los vamos a organizar. Guardamos, vean que acá estoy dejando un espacio entre un objeto y otro, guardamos los cambios por acá. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es utilizar el comando ledif que está dentro de las utilidades del directorio activo o del DNSUtils que instalamos anteriormente. Y el comando que vamos a ejecutar ahorita es para agregar este archivo a nuestra estructura. Entonces voy a copiarlo por acá. Voy a limpiar la pantalla para que sea más fácil visualizarlo. Parece que no se copió bien. Vamos de nuevo. Volvemos a copiar. Ok, no se está copiando completo, entonces vamos a hacer una prueba diferente. Ok, no se quiere copiar, entonces no importa, el comando es ldap, lo vamos a hacer ldap add menos x menos de mayúscula, acá van las credenciales del usuario administrador, después va el dominio, dc igual ina, dc igual com, posteriormente va menos w y la opción menos F y acá lo que va a ser el nombre del archivo. Entonces simplemente le podemos dar tab. Aquí nos va a pedir la contraseña del usuario LDAP y vamos a ver, me está dando un error, me dice que credenciales inválidas. Vamos a revisar. Menos X menos D, a ver si estoy poniendo correctamente todo el comando. Vamos a ver. Ok, estaba poniendo, dejé el bloc de mayúscula activado. Ok, vamos a hacer una corrección acá dentro de este archivito. Creamos el archivito, este archivito va a contener la siguiente estructura. Aquí tenemos, vamos a crear una unidad organizativa dentro del dominio INA de tipo unidad organizativa y este va a ser el nombre común. Y vamos a crear otra para los estudiantes. Entonces veamos, copiamos este código. Y ahora con el comando ldap add vamos a agregar, este comando igual viene acá dentro del manual, vamos a agregar el respectivo archivo. Vean que acá yo le había puesto unidades organizativas, aquí solamente le puse unidades, entonces le ponemos el nombre del archivo respectivo. Y acá entonces nos tiene que mostrar algo como lo siguiente. Se agregaron dos nuevas unidades organizativas. Ok, vamos a hacer entonces, ya agregado esto, bueno, incluso podríamos revisar aquí nuevamente con el comando slap-cat que esta estructura ya se haya agregado. Entonces vean que por acá, si nosotros volvemos a ejecutar el comando slap-cat
acá. Podemos visualizar ya toda la estructura. Tenemos el árbol principal, el usuario administrador y tenemos dos unidades organizativas ya dentro de nuestro dominio. Ok, ahora perfecto. Lo que vamos a hacer es entonces preparar nuestra interfaz gráfica en PHP. Vamos a tener que hacerle un par de cambios para poder utilizarla. Y lo primero que vamos a hacer es entrar al archivo config PHP porque ahorita aquí ya está instalado y funcionando, pero tenemos que adaptarla para poder utilizarla. De hecho, en el momento que nosotros instalamos el PHP, ya esta interfaz podríamos accederla utilizando la IP que tenemos registrada por acá en nuestro equipo local. Entonces en este equipo tenemos la 192.168.10.1. Lo vamos a acceder con esa dirección IP y agregándole la opción PHP LDAP admin. Sin embargo, ahorita como les indicaba, tenemos que hacerle algunos cambios. PHP LDAP admin, porque todavía esta estructura no está conectada con nuestro servidor, entonces es necesario que le hagamos un par de cambios. Pero por acá, si nosotros vemos y tratamos de accederla utilizando nuestra dirección interna o la dirección del servidor, bueno, acá vean que nos indica que hay un errorcillo, pero ya está levantando la interfaz. Entonces vamos a conectar esta interfaz gráfica con nuestro servicio Delta para que pueda funcionar correcto, y para eso tenemos que hacer los siguientes pasos. Bueno, entonces vamos a minimizar ahorita esto por acá, vamos a darle clear y vamos a ir, ponemos el comando nano-c, bueno, vamos a copiarlo acá para evitar hacerlo paso a paso. Ok, entonces este archivo es bastante extenso. Vamos a ir a modificar la línea 300 y la 326. Entonces, utilizando nano-6 podemos verificar acá el número de línea que estamos utilizando y de esta forma ubicamos estas líneas de código para poder modificarlas. ¿Qué vamos a hacer en estas modificaciones? Vamos a agregarle nuestro nombre base de dominio. Entonces, vamos a ver la línea 300. Acá lo que vamos a hacer es sustituir donde dice example.com. Vamos a ponerle nuestro nombre de dominio. Lo mismo que a la línea 326, donde están las credenciales del usuario administrador. Y acá entonces le vamos a poner ina.com. Le vamos a dar control X, vamos a guardar los cambios. Y listo. Si nosotros visualizamos anteriormente, cuando le demos acá el login, no hay un registro, digamos, de nuestro dominio como tal, pero vean que ahorita sí ya me está apareciendo aquí alina.com con ese cambio. Ahora bien, todavía me falta conectar o hacer una modificación para que toda la interfaz funcione y se conecte correctamente con la estructura. Pero desde aquí vean que ya tenemos, digamos que preparada nuestra interfaz de login, que fue el cambio que le acabamos de hacer. Lo siguiente que vamos a ir a hacer es modificar las funciones de este registro y vamos a darle aquí, vamos a darle copy paste y acá entonces vamos a modificar la línea 54, por acá está, y esta línea la vamos a modificar de la siguiente forma. Le ponemos la palabra my y vamos a eliminar uno de estos guiones. Entonces simple y sencillamente ese es el cambio que vamos a hacer. Va a quedar como my autoload y va a quedar solo un guión y medio. Eso sería en la línea 54. De allí tenemos que pasar a la línea 777. Sí, es bastante, pero con paciencia, ya casi vamos a acabar esta parte. Entonces en la línea 777 vamos igual a hacer o agregar un código
que de momento no existe, pero nosotros lo vamos a agregar. Ahí no es modificación, ahí es agregar el código propiamente. Entonces, simple y sencillamente nos vamos a desplazar hasta la línea 777 y vamos a copiar el código que a continuación ya vamos a visualizar. Y estamos. Llegamos aquí a esta línea, no vamos a encontrar nada ahí en esa línea y acá simple y sencillamente copiamos el siguiente código, recordando que en este tipo de programación son muy importantes los puntos y comas, y el punto y coma nos da el cierre, entonces, o el cambio de un comando a otro. Entonces, muy importante, así como está. Vean que este myAllDoT ya está corregido como estaba arriba. Y listo, por ahí ya estamos. Entonces, continuamos con nuestras modificaciones y el siguiente cambio que vamos a hacer, ya estamos terminando, solo nos faltan dos modificaciones más, es en la línea 1083. Y en esta línea, bueno, igual vamos a hacer un pequeño cambio. Y ya estamos llegando, vamos a la línea 1083 y es esta que está por acá. Entonces, en esta línea, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es agregarle dos guión bajo acá en este apartado, y el resto va a quedar exactamente igual como ustedes pueden ver. Ese código no lo tocamos, simplemente agregamos dos guión bajo al inicio. Y para finalizar, vamos a copiar en la línea 1091 el siguiente código. Podemos hacerlo exactamente por acá. Es importante, este código es un poquitillo extenso, incluso vean que aquí esta parte está comentada, entonces nosotros podríamos ponerle aquí la palabra función, y si hay algún problema a la hora de poner ese comando ahí clave, y si tenemos que volver a entrar al archivo a hacer una corrección, en Nano podemos poner control W, ponemos función y ya nos tira hasta esa línea sin tener que pasar nuevamente por todo el resto del archivo. Entonces, bueno, vamos a copiar el código que es necesario copiar acá, y ya ese sería el último cambio que vamos a hacer en este archivo de funciones de PHP. Ok, entonces el código sería este. Vamos a venir por acá en la línea vamos a ver, bueno, voy a salirme del control W y acá copiamos este código como se muestra acá en la parte del manual. Es copiar y pegar todo el código. Como ven, es un poquito extenso, pero ahí queda ya listo. Le vamos a dar control X, le vamos a decir que sí. Guardamos los cambios. Acá podemos hacer un reinicio del servidor de Apache, si fuese el caso. Entonces, para reiniciar Apache, etc y punto de Apache 2 restart. Reiniciamos el servicio y desde acá entonces ya podríamos reiniciar nuestro servicio de LDAP para verificar que ya no haya ningún tipo de error. Entonces, como ustedes pueden ver, ya acá en el encabezado no tenemos ningún tipo de error. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es, para hacer nuestras respectivas pruebas, vamos a crear un usuario y vamos a crear un grupo. Primero tenemos que crear el grupo, porque acuérdense que siempre un usuario va a pertenecer a un grupo. Entonces, desde acá o incluso desde cualquier equipo cliente ya que esté conectado con el servidor, nosotros podemos acceder a esta interfaz de administración web para poder crear nuestros usuarios o hacer las modificaciones respectivas, resetear contraseñas de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en fin, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro login para poder acceder al sistema.
Y posteriormente acá, ahora sí ya podemos ver de una forma más gráfica lo que es la construcción de nuestro árbol de dominio con su respectiva estructura o la construcción de nuestro directorio activo. Acá entonces, bueno, tenemos entonces el árbol de dominio, tenemos nuestro usuario administrador que se creó durante la instalación del paquete LDAP. Y pues las dos estructuras que agregamos a pie a través de comandos. Bueno, en fin, nosotros entonces ya aquí podemos ir creando diferentes estructuras. Vamos a entrar donde dice OU profesores y entonces le vamos a decir que vamos a crear una entrada. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un grupo. Como vemos, ya él tiene preparado una serie de funciones, una serie de archivos, y le vamos a decir que vamos a crear un grupo, y aquí simplemente le vamos a decir profesores. Y entonces le damos create object. Él ya crea un GID, como pueden ver, ¿verdad? Y le vamos a dar commit y listo. Ahí queda creada la estructura o ya queda creado. Y de hecho, ven que acá podemos visualizar cómo ya dentro de esta unidad organizativa, recordemos que el término unidad organizativa es como contenedores, como carpetas, donde ahí vamos a guardar otros objetos. Y bueno, en fin, ya aquí creamos un grupo. Podríamos crear un grupo también para estudiantes y bueno, ahora vamos a, por ejemplo, vamos a crear entonces otra nueva entrada, pero en este caso ya no va a ser un grupo, sino que va a ser un usuario. Ok, entonces vamos a irnos a la opción que dice Generic User Account. Y acá entonces vamos a empezar con todas las características o a indicar todas las características normales de un usuario. Vamos a poner, por ejemplo, Daniel, por ejemplo, GID number. Vean que aquí es muy importante que ya que esté creado el grupo porque inmediatamente él utiliza esta estructura, ¿verdad? Last name, Araya, ¿verdad? Acá otro detalle es que él especifica cuál va a ser la ruta donde se va a crear el directorio de ese usuario. Recordemos que todo usuario en la estructura de Linux o en cualquier sistema operativo necesita su directorio raíz, porque si no tiene este directorio y no tiene los permisos respectivos, aunque pueda ingresar al sistema, no puede hacer modificaciones o crear archivos por una cuestión de permisos. Entonces, él automáticamente indica cuál va a ser la estructura y a dónde se va a crear ese directorio. Y aquí lo interesante, ese directorio, pero en el equipo remoto, en el equipo cliente, ¿verdad? Entonces, muy interesante, acá podemos venir a utilizarlo. El tipo de shell, por lo general, recordemos que un usuario también se necesita especificar cuál es el tipo de shell que va a utilizar. Por lo general tenemos el SH, que es más común, pero también tenemos otro tipo de shells que son para usuarios más avanzados. Recordemos que el shell es la terminal o el grupo de comandos que va a utilizar este usuario. Y bueno, por supuesto la contraseña, ¿verdad? Que va a necesitar este usuario para autenticarse. Y acá, bueno, vamos a poner la contraseña por defecto, ¿verdad? Que ya todos conocen, CTM. El GID, el UID del usuario se crea por defecto, ¿verdad? Que es otro valor. Y el User ID, que es digamos que el nombre de usuario con el que se va a autenticar. Si yo quisiera cambiarlo, pues acá lo puedo cambiar, pero él por defecto lo construye utilizando el nombre que yo le especifiqué y el apellido. Entonces, por acá nosotros vamos a tener el User ID, que es el que vamos a utilizar para loguearnos en conjunto con el password que estamos especificando por acá. Y acá, bueno, queda un resumen de todo lo que es la estructura, le damos commit. Y bueno, en teoría ya tendríamos entonces nuestro grupo, nuestro primer usuario, y entonces estamos ya en el servidor listos para poder hacer pruebas. Entonces, perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar en nuestro equipo cliente. El cliente necesita la instalación también de algunos paquetes. Este cliente solo tiene un adaptador de red. Entonces, ¿cómo se requiere la instalación de algunos paquetes? En este momento, este adaptador de red, este usuario que estoy utilizando aquí es un usuario local. Posteriormente, la idea es que cuando ya yo conecte este equipo cliente con mi servidor LDAP, todos los usuarios que yo cree desde acá, desde mi servidor,
incluso desde el mismo cliente, porque puedo acceder a la interfaz de gráfica ahí. Posteriormente pueden utilizar este dispositivo para loguearse. Entonces, de ahí la idea de tener una base de datos centralizada de usuarios. Entonces, por acá, inicialmente este equipo tiene un adaptador de red que en este momento está saliendo a internet, no está conectado de manera local, pero cuando instale los paquetes lo voy a conectar a este otro adaptador que tiene el equipo de Debian por acá. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a visualizar esta estructura. Este es nuestro servidor, entonces este sí tiene un adaptador que está permanentemente hacia internet y el otro está en un segmento LAN. Entonces, posteriormente a nuestro cliente, después de instalar los paquetes, vamos a verificar que nuevamente esté dentro de este segmento LAN, porque si no, evidentemente no se van a poder conectar y no se va a poder realizar la autenticación. Entonces, de momento, nuestro cliente está saliendo a internet, pero como pueden ver, acá está en un bien diferente. Posteriormente lo vamos a pasar acá al segmento LAN para que se conecte o esté en un switch virtual conectado a este otro equipo. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar una terminal, que es nuestro medio de configuración de tanto el servidor como el cliente. Y recordemos que si tenemos los comandos podemos construir y reconstruir el sistema a nuestro gusto. Entonces, de ahí la importancia de poder manejar todo lo que es la parte de comandos shell de manera expedita para que podamos hacer las modificaciones que corresponden. Acá me voy a autenticar como superusuario porque si no, no voy a poder hacer ningún cambio. Entonces me autentico como superusuario y de acá entonces puedo, bueno, verifico que tengo una salida a internet. Vamos a hacerle un ping a Google y ahí tenemos salida a internet. Estamos conectándonos con los servidores de Google, estamos teniendo respuesta. Hacemos un clear de pantalla para poder continuar con los comandos. Y entonces por acá en el manual, igual acá tenemos lo que es la parte de configuración del cliente, que inicia con la instalación de algunos paquetes, al igual que lo hicimos en el caso del servidor. Nada más que en este caso utilizamos el paquete libnns LDAP, que es la versión cliente del SLAP que instalamos en el servidor. Y este paquete de LDAP, libpam LDAP, que es el que se utiliza para la autenticación en red. Y por último, el LDAP utils, que también nos brinda algunos comandos necesarios para hacer algunas pruebas. Entonces acá le decimos que sí y hacemos la instalación de nuestro cliente. Por acá vamos a indicarle a nuestro equipo, ven que acá nos dice, por favor, enter o ingrese la dirección de nuestro servidor LDAP. Entonces, por aquí muy importante, si usamos el DAPI tenemos que poner un puerto. Entonces, nosotros en este momento lo único que vamos a quitarle es ahí y vamos a ponerlo nada más la dirección local de nuestro equipo de la siguiente forma. Ya dijimos que nuestro equipo tiene la 192 o el servidor es 192.168.10.1 y lo vamos a dejar de la siguiente forma. Le vamos a decir OK. Acá, muy importante, vamos a decirle cuál es nuestro nombre de dominio, cómo lo especificamos en nuestro árbol de dominio. Vamos a dejar la versión 3, vamos a decirle que sí. Igual vamos a decirle que no requiere autenticación. Bueno, esta autenticación es a la hora de ejecutar en red ciertas tareas. Entonces, obviamente el servidor es para autenticar usuarios, pero aquí se refiere a otro tipo de autenticación. Entonces, es más de permisos para poder realizar tareas. Entonces, le vamos a decir que no. Y acá le indicamos cuál es la cuenta de nuestro administrador. Igual como cuando nosotros estamos uniendo una máquina cliente, un dominio Microsoft, siempre nos va a pedir las credenciales del administrador.
y evidentemente una contraseña para poder validar que es el administrador quien está uniendo ese equipo cliente a ese dominio. Acá tengo que decir que no es obligatorio tener un DNS, pero sí es lo que debería ser, ¿verdad? O sea, lo correcto es que tuviésemos ya en nuestro equipo servidor un DNS funcionando, que de hecho ya hay un DNS instalado. Si no lo tenemos instalado, pues también va a funcionar la parte de la autenticación. Sin embargo, tenemos que tener cuidado a la hora de hacer algunas configuraciones y de no utilizar, digamos, nombres de dominio porque, para especificar nombres de equipos, porque no lo va a resolver. Entonces, por eso sí es muy importante que esté el DNS instalado, ¿verdad? Acá se está haciendo el procedimiento de configuración de los servicios y lo que vamos a hacer adicional allá a la instalación de paquetes es la configuración de algunos procesos para que la máquina pueda autenticar y posteriormente también, aparte de autenticar, que al usuario pueda crear ese directorio que visualizábamos anteriormente de manera remota de forma exitosa. Entonces, vamos a ver por acá. Bueno, esperamos. Y cuando finaliza, vamos a editar un archivo que es el archivo NSSwitch. El archivo NSSwitch, la función que tiene es la siguiente. Acá él se le especifica cómo se va a realizar el proceso de autenticación, o por decirlo algo, cuando usted va a ingresar a un equipo, él lo primero que hace es pone un usuario y una contraseña. Entonces él valida, primero, si el usuario existe localmente, ¿verdad? Pues lo valida acá contra los archivos internos, ¿verdad? El passwd y otro tipo de archivos que él tiene internos, pero le vamos a indicar acá que si no lo encuentra dentro de los archivos internos, acá va a tener también la autenticación LDAP. Entonces, evidentemente, necesitamos que esté especificado. Lo que vamos a hacer es agregar la palabra LDAP en estas dos opciones, entonces, para que él tenga esa segunda vía de autenticación. Entonces, evidentemente, cuando son usuarios de red, él va a venir y validar, ok, el usuario de Araya no está dentro de mi base de datos local, entonces me voy al servidor LDAP a verificar si ese usuario existe, y ahí entonces valido contraseña. Entonces, acá vamos a hacer nada más el cambio, acá vamos a ponerle files, y listo, ya tenemos nuestro archivo de acuerdo a las especificaciones para que pueda autenticar de esa forma. Y ya estamos casi terminando, solo dos pequeños cambios más y este servidor va a estar autenticando contra toda nuestra base de datos LDAP. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora modificar el archivo etc. Pam.d y el common session. Y acá en este archivito, lo que vamos a hacer es irnos al final y vamos a agregar el siguiente código. Este código es indispensable para que cuando él encuentre, recordemos que todos los usuarios que nosotros creamos en el sistema, automáticamente cuando los creamos, se les crea un directorio en Home. Eso, como les explicaba anteriormente, hace que el usuario ingrese y pueda crear archivos y guardarlos, porque es el único lugar en el sistema donde él va a poder crear archivos y almacenarlos y guardarlos. El resto del sistema pues tiene permisos y en algunos lugares podrá crear, en otros no, pero lo normal es que un usuario cuando se autentique encuentre un directorio home o raíz, un directorio de usuario donde él pueda crear y editar. Y donde sí va a tener todos los permisos, porque recordemos que en el resto del sistema los permisos son limitados y son también de acuerdo a el directorio. Entonces, esto es súper importante. Aquí lo que se está haciendo es, se le está dando permisos y la creación del directorio home si no existe. ¿Qué es lo que va a suceder con los usuarios LDAP? Cuando nosotros creamos un usuario local, automáticamente en Home se le crea un directorio con el nombre. Pero cuando tenemos un usuario que está remotamente en otro servidor o la autenticación es desde otro servidor, necesitamos que en el momento que ese usuario inicie sesión por primera vez se cree su directorio, ¿ok? Entonces esto es lo que estamos haciendo.
me salí, no guardé el cambio. Lo que estamos haciendo en este archivo, nuevamente me voy al final, sí, no guardé el cambio, le doy paste. Y bueno, control X, guardamos los cambios y listo. Y lo siguiente es nada más, vamos a remover, listo, vamos a entrar aquí en Common Session, ahora en uno que se llama Password. Y simplemente aquí lo que vamos a hacer es remover en la línea 26, vamos a irnos hasta la línea 26, que está por acá, y le vamos a decir, vamos a ir por acá, y vamos a remover esta palabra, nada más vamos a remover esta palabra use out talk, esto lo vamos a remover, y va a quedar solo un espacio, este espacio que pueden ver ahí entre pan.ldap.so y try first pass. Esto es lo que va a quedar ahí, como pueden ver, un espacio y ahí sí queda. Le damos control X, le decimos que yes, que vamos a guardar los cambios y ahí termina nuestra configuración. Y listo. Ahora bien, ya este equipo está listo. Vamos a darle un clear. Vamos a darle un clear para borrar todo esto. Ya este equipo está listo para autenticar. Si nosotros le hacemos un cat en el archivo etc passwd, que es el archivo donde se almacenan todos los usuarios de este sistema local, podemos visualizar que dentro de los usuarios no tenemos ninguno que se llame de Araya. De hecho, están usuarios de sistema, está el usuario Yerling, que era con el que se está logueando, pero dentro de este archivo no tenemos ningún usuario, como ustedes pueden visualizar, que se llame de Araya. Vamos a ver, decirle que nos liste y ven, no hay ninguna salida. Si le digo Yerling, sí, porque es el usuario local y ahí pueden ver que hay un usuario. Ok, listo, entonces este sistema está listo para autenticar en red. Vamos a hacer primero una prueba tratando de autenticar desde consola. ¿Cómo autenticamos desde consola? Poniendo el comando su y de Araya. Ok. Muy importante, no cambiamos, desde aquí no nos va a autenticar porque ahora que ya hicimos la instalación de todos los paquetes, tenemos que ir al Cirinsta a poner un red local porque ahí él se va a quedar buscando el servidor LDAP y no lo va a encontrar porque no está en red local. Otra cosa importante es que yo lo voy a poner aquí en LAN, que es donde está el servidor. Si ustedes... Otra cosa súper importante es que el servidor, en el servidor Debian ya tenemos instalado un servidor de DHCP, entonces automáticamente él, vean que está conectando acá y el servidor le tiene que dar una IP para poder conectarse. Si no, tendríamos que tener una IP estática configurado en este equipo, pero para que ese procedimiento sea más sencillo, nosotros acá en nuestro servidor Debian ya tenemos instalado un servidor de DHCP. Entonces, dicho sea de paso, pues por acá vamos a volver a hacer el intento porque vean que no encontró el usuario y vean que ya aquí sí me da un login, ¿lo ven? El usuario anteriormente pues no me conectó porque él no estaba en red interna con el servidor. Aquí sí ya debería estar haciendo ping con el servidor o deberíamos estarlo alcanzando. Y como pueden ver, ya hay respuesta. Y estoy con el usuario desde acá. Estoy conectada con una terminal de Yerling, pero vean que acá ya me hizo la autenticación con de Araya. Entonces, y de hecho, esa primera autenticación tiene que haber creado o hecho que se creara el directorio de Araya en el directorio Home Users, ¿verdad? Porque ustedes ven la ruta, era en Home User. Entonces ustedes le dan un ls acá a Home, vean que ya se creó Users. Users no estaba por defecto en ese sistema. Y si yo le doy un ls user, vea que está de Araya. En este punto ya este equipo cliente está preparado para poder autenticarse. Entonces, desde acá ya lo podemos hacer desde interfaz gráfica. Vamos a
expandir por acá. Y entonces vamos a darle logout. Y ahora sí, entonces vamos a probar a hacer la autenticación con el usuario que tenemos en el servidor LDAP. Y acá entonces nos va a aparecer siempre el usuario con el que hicimos la instalación, porque es como decir una especie de usuario administrador, pero entonces le vamos a decir no listed, y entonces en el no listado nosotros podemos indicarle cuál es el nombre de usuario, que sería de Araya. Le vamos a dar enter, el password era cdttm y enter. Y ahí, como podemos observar, ya tenemos nuestro usuario por acá con su directorio raíz y listo para autenticar a través de la red.